Ok, muy bien, los dos. Ok, entonces vamos a hablar de la Edad Moderna. Ok, una vez, vamos a entrar en contexto, una vez que se asienta y se fortalecen las ideas del Renacimiento y se da la Reforma Protestante, ¿verdad? Que es esta revolución contra la Iglesia, la gente tiene otro pensamiento y tiene otros objetivos. Recordemos que hay un momento en donde el avance de la burguesía se da por toda Europa y ya la gente está acomodada, vive en ciudades, el comercio está ahí fluyendo, por lo tanto tenemos otra realidad que no es la de la Edad Media. Empieza la formación, o sea, se da la formación de estados absolutos, que ya sabemos que son, que tiene que ver con el absolutismo, la ilustración, la Revolución Francesa y la soledad, ya, y llegamos a América. Vamos a empezar con esta unidad. Ok, primero, no, perdón, antes, sí, perdón, me quedé perdida. Antes vamos a repasar la situación, acá, vamos a subir un momentito, de la expansión y la necesidad de expansión que tenían los países europeos. Algunas rutas fueron cerradas, por lo tanto los países europeos tenían que buscar nuevas rutas alternas. Uno de esos países claramente era España. España estaba en una situación un poquito complicada porque estaba endeudada con todo el mundo. ¿Ok? Vamos a empezar con los procesos de dominación europea en América. ¿Ok? Quiero devolverme un toque para ver una cosa nada más. Esto, la expansión ultramarina. A esto quería devolverme, ¿verdad? Que era necesario, ahora buscar nuevas rutas. Esto yo se los dejé de tarea que lo leyeran. Era necesario buscar nuevas rutas para poder comerciar, porque en algún momento la ruta de la seda la cerraron por una maniobra proteccionista del imperio chino, del emperador chino. Cerraron la ruta de la seda para que China empezara a comerciar internamente y no comerciara con exteriores para hacer crecer el comercio chino. Entonces, al cerrar esa ruta de la seda, que era la ruta más importante de comercio con Asia, los países europeos se ven en la necesidad de buscar nuevas formas de comerciar, de buscar nuevas formas de trabajar, sobre todo, ¿verdad? Los venecianos o los genoveses. Ahora, entonces, ¿qué pasaron? Empezaron a explorar. Uno de los países que mejor exploró las costas fue Portugal. Portugal exploró muchas de las costas y bordeó todo el mar Mediterráneo. Sin embargo, España se ve en una situación un poquito apretada porque España le debe a todo el mundo, producto de las grandes expediciones. Con las cruzadas, España está en decadencia. De ahí, pues, algunas partes de Don Quijote de la Mancha, en donde hablan de, por ejemplo, de Cervantes, ahí se pueden observar que la decadencia, ¿verdad?, que hay en el tema financiero en España. Entonces, se aprovecha, ¿verdad? Algunas de las cosas que ayudan a que se empiecen a animar a explorar más partes del mar, ¿verdad? Más partes, es que se aprovechan algunos conocimientos traídos directamente desde Asia. Por ejemplo, el astrolabio, que permitía a los navegantes ubicarse a partir de las estrellas, o la brújula, que fue un invento traído de China, ¿verdad? Este invento. Profe, volví. Invento permitía que se ubicaran a partir de conocer dónde estaba el norte, que era donde marcaba la aguja. ¿Ok? Además, las nuevas técnicas en construcción de barcos, se empezaron a construir las famosas carabelas y diferentes barcos que eran más resistentes a los embates del mar. ¿Ok? Inicialmente se creía que la Tierra era redonda, sin embargo, algunos se oponían a ese pensamiento y se buscaba llegar por detrás a India. Esa era siempre India es un mercado enorme con millones de habitantes, por lo tanto, querían llegar a India para comerciar con la India. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Chicos? Sí, profe. Ahora solamente una leída, para que es
La necesidad de expansión, muy bien. Ahí, Gerald, sí. Marlon. Okay. Ahora, yo les mandé un documento. Es un pequeño resumen de estas unidades juntas, de toda esta, de la 1 y la 2 juntas. Entonces, pueden repasarla. Es un resumen, pueden repasarla porque vienen con esquemillas y cosas que nos puede servir. Ok, ahí está Steven. Juli, ahí está Steven. Ya llegó Steven. Ok. Ahora, cuando hablamos de los procesos de dominación europea, ok, tenemos que recordar que Cristóbal Colón, vamos a recordar la historia rápidamente. Cristóbal Colón llegó a América en 1492. España está en un momento complicado. Entonces, la corona, o sea, los reyes, que se llaman los reyes católicos, Isabel y Fernando de Castilla, se aventuran o se arriesgan a empeñarle sus joyas de la corona, empeñar la corona, empeñar. Deben un toque, chicos, perdón, un toquecito, perdón. Voy, un minuto. Listo. Estamos en contexto. Entonces, estamos otra vez, Gerald, ¿me escuchas? Marlon, ¿me escuchas? Charlie. Sí, profe, la escucho. ¿Sí? Sí, ok. En contexto. Entonces, la corona se arriesga, vende las joyas. Imaginémonos, ustedes tienen noción, ¿verdad? De las joyas que pueden tener las joyas de una corona. Imaginémonos ese escenario, ¿verdad? Sí, ya te escuché, Gerald. Imaginémonos ¿cuánto puede costar, digamos, las joyas de una reina o de un rey, ¿verdad? La corona, la indumentaria completa de un monarca y tener que dársela a los burgueses para que me presten plata, ¿verdad? Para apostarle todo a Cristóbal Colón. Entonces le confían eso a Cristóbal Colón, que ni siquiera es español, dicho sea de paso, es italiano. Y Cristóbal Colón se aventura, dice que para llegar él jura que va a llegar a la India dándole la vuelta. ¿Por qué? Porque él está convencido de que la Tierra es redonda. Resulta entonces que por error Cristóbal Colón llega a América y eso abre un montón de posibilidades para que España se potencie, España se enriquece, obviamente. ¿Ok? Ahora, desde la conquista europea en América fue un proceso lento, no fue como de la noche a la mañana. Y en la mayoría de casos violentos, los exploradores europeos se apropiaron de las tierras para luego colonizarlas, entre ellos España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Proceso iniciado a partir de la llegada de Colón en 1492 y que se mantuvo durante los siglos 16, 17 y 18. ¿Ok? Esta dominación supone la invasión territorial, el control político, religioso y cultural de los pueblos iberoamericanos, entre los cuales los más conocidos fueron el impacto inca, el azteca y la confederación chipcha, así como los cacicazgos, tribus, confederaciones de tribus y otros sistemas de organización política que perdieron su autonomía y vieron sometidos o eliminados sus líderes, diezmada su población y aniquiladas sus culturas en una acción de sometimiento al alcance continental. Tenemos claro cómo fue la situación. Aquí ya había una civilización, aquí había gente viviendo, en América había gente viviendo que tenían su cultura y tenían sus creencias. Al venir los europeos, hay un aplastamiento completo de la cultura que ya existía a punta de violencia, a punta de dominación, porque si bien es cierto, aquí existía una cultura, no habían armas de fuego, por ejemplo, esas eran ventajas, no son pueblos que se conocen por guerras extensas, como las guerras que hubieron en Europa, ¿verdad? Entonces, esa ventaja militar y esa ventaja técnica ya la tenía, hicieron que, por supuesto, los dominadores pues, se hicieran del territorio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Yes, profe. ¿Sí, los demás? ¿Me están prestando atención? Ok, sí. Marlon, ahí no lo vi, pero bueno.
La llegada de los inmigrantes al continente, especialmente el proceso de conquista ejercido por los originarios, el derrumbe de la población autóctona, o sea, se murieron miles o millones o cientos de miles, fallecieron primero por las enfermedades y segundo porque los mataron. Y la erradicación de muchos grupos que habitaban en el continente tan solo en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. O sea, prácticamente desbarataron toda la estructura social que ya existía e hicieron una nueva. En algunos casos, el exterminio masivo de la población nativa desempeñó un papel decisivo en la conquista de América, como es el caso de Estados Unidos, ¿verdad? A esto se le agrega los efectos generados por la introducción de enfermedades que trajeron varias epidemias, como la difteria, el sarampión o la viruela, que diezmaron la población indígena hasta casi su total desaparición. Sencillo de explicar, si por ejemplo a un lugar llega una enfermedad, como, bueno, los memes al principio del COVID, yo no sé si ustedes recuerdan los memes en donde decían que iban a llevar el cólera a China, ¿verdad? Porque China no ha tenido cólera, no es un país caribeño que tiene un brote de cólera, entonces allá no tienen las defensas para resistirlo. Eso es, digamos, la diferencia. No teníamos las defensas, no teníamos en América no había, como no estaban esas enfermedades, entonces la gente no había padecido nunca y no había desarrollado anticuerpos para poder hacerle frente a esas enfermedades. Otros sobrevivieron gracias especialmente a las condiciones difíciles del acceso geográfico, lo cual impidió la incursión de los conquistadores y su supervivencia. Un ejemplo corresponde a los grupos ubicados en la selva amazónica y en la selva de Darién. En el caso de Costa Rica, Talamanca sirvió de barrera para los españoles que llegaron a esas tierras. El sistema de dominación impuesto por España, Portugal e Inglaterra fue diverso. España fue un país que dominó en mayor parte de colonias que se crearon en América, desde las Antillas hasta América del Sur. Antillas son las islas, ¿verdad? El desarrollo de la conquista, España se valió de diversas estrategias. Por ejemplo, las ventajas técnicas, es lo que estaba diciendo, ¿verdad? ¿Qué les ayudó a tomar posesión? Las ventajas técnicas y la organización. Los indígenas se encontraban en desventaja completamente frente a, obviamente, los conquistadores porque tenían técnicas militares avanzadas. Ya España había enfrentado varias guerras desde la época medieval, entonces ellos ya tenían experiencia militar. Las cruzadas, por ejemplo, les sirvieron de ensayo. La guerra contra Francia, la guerra contra Napoleón, o sea, contra Napoleón no, perdón, todavía no es. Contra Francia, contra Inglaterra, entre los mismos reinos germánicos se empezaron a hacer guerras, ya ellos estaban más que experimentados. Contaban con caballos, con armaduras, con armas de fuego, como cañones, ¿verdad? Y por supuesto los barcos, ¿verdad? Las alianzas. Algunos conquistadores lograron hacer alianzas con personas autóctonas, con personajes autóctonos, como es el caso de la Malinche, que se alió a Cortés, ¿verdad? Cortés, y permitió que cayera el imperio azteca. La organización indígena. Los indígenas tenían algunos aspectos, digamos, deficientes en su organización. Eso permitió que se les metieran, ¿verdad?, dentro de su organización. No solo incrementaron los ejércitos, sino que tuvieron acceso a información, ¿verdad? Acceso a lo que le permitía. Sabían que había rivalidad y que habían choques entre los grupos indígenas. Por ejemplo, los aztecas eran súper peleones entre ellos, eran un montón de tribus y eran súper peleones. Entonces eso permitió que se debilitaran porque se peleaban entre ellos y los europeos lograban ahí derrotarlos. Luego, el idioma. Una de las ventajas que tuvo ¿cómo se llama? Los conquistadores fue que tuvieron acceso a traductores, ¿ok? A traductores, como es el caso de la Malinche, la famosa Malinche, que se convirtió en concubina o amante más fácil de Hernán Cortés, y eso permitió que ella le contara los secretos, porque los traducía. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Después del proceso de dominación, este proceso de dominación que en su mayoría fue muy violento, recordemos que hay una diferencia entre los españoles, la dominación española y la dominación de Inglaterra. En Inglaterra se vinieron en su mayoría familias protestantes, en su mayoría familias
que fueron perseguidas por la Iglesia Católica por toda la de la Reforma Protestante. Entonces, esas familias se vinieron completas, pero venían con la firme pensamiento de dominar el lugar a donde estuvieran. Entonces, venían a matar a los indios. O sea, hubo un genocidio en toda la parte de Norteamérica para obviamente hacerse de sus tierras. Mientras que en el lado de España les vinieron, por lo general eran hombres jóvenes, solteros, y aquí se dio el mestizaje, porque entonces tomaban a las indias, las embarazaban y empezó a darse el mestizaje, ¿ok? Colonización de los territorios americanos y la colonización española. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Yo creo. Sí. Rápidamente, voy a ver aquí. Ojo que les mandé un resumen, ¿verdad? Les mandé un resumen, es un resumen de 58 páginas, pero en general se hacen como 20, porque hay muchos esquemas para que repasen lo anterior. El sistema colonial impuesto por España y Portugal se ampara en los límites fijados en el Tratado de Tordesillas. En algún momento se va a dar un problema o una rencilla entre España y Portugal. Este problema lo resuelve el Papa firmando el Tratado de Tordesillas, en donde le otorgan a España todos los países que ustedes saben que hablan español y le dan Brasil a Portugal. ¿Ok? ¿Estamos ahí? A partir de Sí. A partir del descubrimiento de España, emprendió la exploración, conquista y poblamiento del nuevo continente. Las expediciones españolas se hacían en nombre de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En ellas se embarcó la gente del pueblo con poca educación, pero también nobles que invirtieron parte de sus fortunas animados por el interés de obtener riquezas y luego regresar a España. La corona española, por su parte, tenía como interés la fundación de ciudades, la creación de provincias, la evangelización de las almas y la aplicación de las leyes. Además, la corona era dueña de todas las tierras y de las riquezas del territorio americano. Los particulares solo recibían una donación real como premio por sus servicios. O sea, la gente se iba y se embarcaba en esa aventura que, ojo, era peligrosa porque tenían que cruzar el mar sin mucho conocimiento. Era peligrosa, tenían que cruzar el mar de lado a lado y mucha gente murió. Pero con el afán de obtener un pedacito de tierra, obtener una riqueza, porque era gente que tal vez no tenía nada, eran limpios, pero desembarcaban y cuando venían de lo que podían conquistar, les tocaba una parte, que obviamente de ahí se enriquecieron muchísimo. Seguimos. Durante la conquista, el primer acto de los españoles era fundar una ciudad. De esta manera tomaban posesión de la zona en el nombre de España. En ella se instalaban los españoles y desde allí ejercían el control de la población indígena que vivía mayoritariamente en la selva. Para los españoles las ciudades eran el centro de la vida pública, el comercio, la política, la educación, la administración y la cultura giraban en torno a estas ciudades. Eso es uno de los legados que nos queda al día de hoy. Todas las poblaciones tienen un centro. ¿Qué hay en ese centro? Hay un parque, hay una iglesia, hay una municipalidad, hay no sé, una policía, bomberos, hay en esos centros. Eso nos queda completamente de legado, ¿verdad? Al día de hoy. La conquista de América pasó por dos etapas, una violenta y de choque y otra más pacífica, conforme se fueron adueñando los territorios. Un ejemplo fue la primera parte de la conquista de los aztecas por Hernán Cortés y también de los incas dirigida por Francisco Pizarro. El sometimiento de estos imperios aseguró a España el control de grandes yacimientos de plata y oro que requerían para impulsar su economía. El dominio del resto de América necesitó más tiempo, recursos y esfuerzo, debido a que se tuvo que reducir a cada una de las tribus por separado y la resistencia fue mayor. Es importante mencionar que en el siglo XVI, unos 200,000 a 300,000 españoles llegaron a las Indias, los cuales se distribuyeron en el continente y la gran mayoría eran hombres. La porción de mujeres era escasa. Desequilibrio que va a influir decididamente en el mestizaje que se produce entre españoles y mujeres aborígenes. Los datos reflejan que entre 1493 y 1519 viajó a América un 5.6 de mujeres, mientras que de 1560 a 1579 el porcentaje fue 28.5. Las mujeres prácticamente no viajaban, entonces eran hombres solteros o bien que tenían una familia, pero la dejaban y se venían para América. ¿Hasta ahí estamos claros? Chicos. Sí, señora. Señorita. La conquista inglesa, sobre todo.
Dice, los ingleses fueron los primeros en explorar las costas de América. Gracias, Maro. Los ingleses van a ser los que llegan a las costas de Norteamérica, ¿ok? En 1497, Juan Caboto recorrió las costas de Terranova y el Labrador en lo que hoy se llama Hudson, en Texas. En el siglo XVI se reanudaron las expediciones y Walter Raleigh exploró las costas de Florida hasta Carolina del Norte y descubrió un territorio fértil que denominó Virginia. Hay una película al respecto, se llama, no sé si la han visto. Es de ciencia ficción, pero habla mucho del tema de Virginia. Ok. Posteriormente se enviaron nuevas expediciones como resultados negativos e infructuosos debido a la hostilidad de los indígenas de la región. Los indígenas estaban resistiéndose, estaban peleando. A principios del siglo XVII y tras la muerte de la reina Isabel, se confinó a 2 empresas mercantiles la incursión del territorio abierto con anterioridad. La Compañía de Londres, a la que se encargó colonizar la parte sur, donde se ubicaba Virginia, y la Compañía de Plymouth, a la que se encomendó la parte norte. Se fundaron 13 colonias que se establecieron a lo largo de la costa oriental. Las del norte fueron autónomas y se dedicaron al comercio y a la industria, mientras que las del sur eran grandes y propietarios dedicados a la plantación. De ahí venimos y tenemos claro, ¿verdad? Que los de la plantación eran los que hoy en día son Kentucky, ese sector ahí de plantaciones de Nueva Orleans, Kentucky, ¿verdad? Que se dedican a la plantación de algodón y grandes plantaciones. O Florida, ¿verdad? Que se dedican a las grandes plantaciones, mientras que el lado norte se dedicaron al comercio y a la industria, como Boston o Seattle, ¿verdad? En cuanto al gobierno, existía gran autonomía. Las colonias fundadas se rigieron por las mismas leyes que la corona había establecido. El gobernador era el representante de la corona, máxima autoridad en las colonias y realizaba sus funciones junto a una asamblea integrada por colonias. ¿Ok? Este tipo de colonias de conquista, perdón, se va a diferenciar de la española básicamente porque estas eran familias completas que viajaban perseguidas generalmente por la corona y lo que hacían era, ¿verdad?, pelearse y matar a los indígenas, ¿ok? Los colonos ingleses buscaban desarrollar el comercio y la industria. Se posicionaron en algunas tierras para dedicarles al cultivo de algodón y del tabaco, productos que competirían con España, y a la vez fueron colocados en los mercados europeos. Además, procuraban la libertad religiosa, pues eran inmigrantes que sufrían persecución debido a sus creencias. Una vez establecidos en América, practicaron la tolerancia religiosa y había entre ellos puritanos, católicos, cuáqueros y anglicanos. No aceptaban los ritos de los indígenas ni sus creencias. Los ingleses, diferente a los españoles en cuanto a las relaciones interraciales, el poblamiento inglés ocurrió sin que se produjera mestizaje. Esta política de poblamiento obedeció a que los colonos ingleses viajaron al nuevo continente con sus familias. Los indígenas eran excluidos de las colonias y de toda relación con los colonos. Por ello no existía explotación laboral indígena. En cambio, imperó el racismo, el apartheid y la discriminación. Grandes territorios arrebatados a los ingleses. Arrebataron los ingleses a los indígenas por medio de violentas luchas armadas. Muchas de ellas causaron graves matanzas indígenas. Consecuencias del proceso de la conquista. El proceso de conquista generó una gran transformación de los territorios dominados, además de los cambios en la forma de gobierno de la economía. Okay. Vamos a ver las consecuencias rápidamente. En el ámbito demográfico, demográfico tiene que ver con población, chicos. Demográfico significa poblacional. Las consecuencias demográficas de la conquista y la colonia en América pueden resumirse en 3 grandes procesos. La disminución de la población indígena, ¿ok? La afluencia de miles de europeos que llegaron escapando de la persecución política o religiosa, en el caso de los puritanos en Estados Unidos, ¿verdad? Y o aquellos que hicieron con la esperanza de hacer un negocio, ¿verdad? Claramente, el acelerado proceso de mestizaje producto de la mezcla entre españoles, indígenas y negros. En el ámbito económico, ¿cómo se llama? Las consecuencias van a ser importantes. Primeramente para España.
Entre América y Europa se desató una actividad comercial sin precedentes. Nunca antes habían tenido en ninguno de los países europeos una actividad como la que se dio entre los españoles y los americanos. Desató una actividad. Sin embargo, en el ámbito estrictamente económico se puede afirmar que América se vio saqueada sus riquezas, o sea, prácticamente saquearon todos sus... Chicos, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, profe. Sí, lo escucho. Me brincó ahí como él. Vieron saqueadas completamente sus riquezas. Sus recursos naturales fueron explotados y en todo el continente. Por ejemplo, se explotó el oro y plata en Perú y en México, se extrajeron los recursos forestales, los tintes como el añil en El Salvador, la llegada de los barcos causaban cargados de riqueza, ocasionó el aumento de precio de las mercaderías en Europa. O sea, España tenía prácticamente la papa en la mano a nivel económico. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, de Inglaterra, que en Inglaterra, como mandaron empresas privadas, como los que iban eran inversionistas privados, era lo que yo colonizaba, me lo dejaba yo. No tenía que darle un tributo a la corona, pero no era, la tierra no le pertenecía a la corona inglesa. Entonces, mientras que en España buscaban llevarse todo para allá, en Estados Unidos, en las 13 colonias, lo que hicieron fue que invirtieron en esa tierra para hacerla crecer. ¿Ok? En el ámbito político, por otro lado, se va a desarticular toda la estructura que había en América y se va a reestructurar con una organización política dirigida directamente desde la colonia. ¿Ok? En el ámbito cultural, por su parte, los indígenas perdieron toda su cultura. A ese proceso se le llama aculturización. Pierden toda su cultura, la religión, el idioma, las creencias, todo, y adoptan por la fuerza, eso sí, los preceptos de la cultura española, dentro de los cuales ahí, por supuesto, salieron algunos oficios, como el de artesanos, el de herreros, que no lo teníamos acá. En el campo ecológico hay un impacto grave con la llegada de los españoles se da un impacto grave hacia los ecosistemas en América, porque pues la explotación forestal y la explotación de recursos naturales va a darle completamente fuerte un golpe a la ecología de América. ¿Ok? Y finalmente, para ya terminar aquí, el descubrimiento de América implica para Europa algunas repercusiones que todas son positivas, ¿verdad? Propicia la expansión de la cultura occidental, empieza a traer acá la forma de vida occidental que no la teníamos. España y Portugal se convierten en las nuevas potencias europeas, se enriquecen muchísimo. Otros países después, como Inglaterra, Francia también, Holanda, llegan a otros lugares de América y pues obviamente obtienen beneficio, pero quien más obtuvo beneficio, el que se ganó la lotería fue España. Se da un gran desarrollo capitalista comercial, por supuesto, propiciando el mercantilismo. El Océano Atlántico se convierte en la ruta más importante comercial a partir de ese momento, desplazando al mar Mediterráneo ahora y a las rutas terrestres. Se propicia el desarrollo científico, especialmente en la geografía y la cartografía. Y en cuanto a la navegación, se utilizan técnicas innovadoras y técnicas avanzadas. La campaña de evangelización promovida por los monarcas españoles y portugueses culmina exitosamente consolidándose en América la Iglesia Católica como la más importante. ¿Ok? Esas son las repercusiones que se dan para España. Voy a pasarles aquí este documento, chicos, este pedacito, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, hagamos un trato. Sálganse y entren otra vez rapidito para explicar lo que vamos a hacer. Es que se me va a acabar el tiempo. Sálganse y explico, ¿está bien? Ya lo vuelvo a activar en 2 minutos. Ok.